Yo soy colombiano, tan colombiano como el hincha de Santa Fe que electrocutaron, Péguelo, péguelo. o como los policías karatecas, el policía que dijo no te me acerques, ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! tan colombiano como el tipo que no sabe ponerse el tapabocas en televisión, o el hincha del Nacional que todos conocemos que aparece en los memes. ¿Y esto qué tiene que ver con la historia? Y es que si no entendemos mi cosmovisión, el conjunto de ideas que ayudan a cada persona a interpretar la realidad, el resto de la historia simplemente no va a tener sentido. Entonces, yo me crié en Bucaramanga y mi infancia estuvo tan rodeada de extranjeros como la mayoría de los niños que nos criamos ahí. O sea, ninguno. No había extranjeros a mi alrededor, no había gente que hablara otros idiomas, no se hablaba de naciones ni de otros países, nada. Entonces mi infancia simplemente fue crecer así, en un barrio normal. Mi familia es de aquí de Bucaramanga, mi papá es de Bucaramanga, mi mamá es de un pueblo en la costa que se llama Curumaní, al cual yo iba con mucha regularidad. Eso era para mí ir a otros lugares. Y ella de hecho nació en un pueblo más pequeño que se llama Saloba. Y de nuevo, naturalmente ellos no tuvieron ningún tipo de contacto con extranjeros, con otros idiomas, con nada, nada así por el estilo. Entonces a medida que yo crecía, mi vida también no tuvo nada que ver con extranjeros. Yo hablaba inglés, eso es un milagro que les voy a contar en otra ocasión, pero como no teníamos internet, no teníamos libros en inglés, no nada, no había manera de ponerlo mucho en práctica. Bueno, entonces teníamos un atlas de naciones, como de un librito como así, de las naciones del mundo en el que yo veía cuáles eran las banderas, cuáles eran las capitales de los países. Tenemos uno de personajes del mundo, y ahí yo leía de Vladimir Lenin, leía de Margaret Thatcher, de Isaac Newton, de muchas personas en el mundo, pero no era como que yo estuviera constantemente en contacto con esas cosas. Pero el Señor, que me había apartado desde el vientre de mi madre, sí vio algo en mi futuro que yo no vi. Él sí estuvo desde pequeño colocando esas semillas de destino, de cosas que Él quería que yo hiciera, de habilidades que eran importantes, de cosas que Él anhelaba que yo pudiera lograr. Y en el momento adecuado esas cosas iban a salir a la luz. Entonces, hacemos un salto ahora en la historia de muchos años, a cuando yo tenía 16 años, que fue que llegué a Juventud con una misión. Esa es otra historia bien larga y bien específica de cómo el Señor me trajo hasta acá. De manera corta, yo no quería, pero me tocó, dijo Diomedes. Y entonces yo llego aquí a Juventud con una misión y mi vida empieza a dar vueltas. Empieza a dar una vuelta, un giro de 180 grados, pero poquito a poquito. Y yo empiezo a darme cuenta de que el mundo no se trata solamente de Colombia. No existe solamente los colombianos en el mundo, pero también hay muchas otras naciones a nuestro alrededor. Algunas parecidas a nosotros en ciertos aspectos, otras totalmente diferentes. Hay otros idiomas, hay otras culturas, hay otras maneras de vivir la vida. Y mi mente empezó a abrirse y las cosas que yo había sentido, las cosas que yo había soñado desde antes que no tenían mucho sentido, empezaron a tener sentido. Y en medio de toda esta tormenta de cambios y de cosas que yo estaba experimentando junto con el Señor, Dios me habla de que Él quiere que yo haga mi viaje misionero en Europa. Y eso ya era de por sí sorprendente. Ahora, era sorprendente principalmente porque yo no estaba interesado en otros lugares. Era un poquito interesante, pero no era como que, ay, yo quiero ir a otros lugares para conocer o para aprender, nada, nada de eso. Sin embargo, Dios me habló de que quería que yo fuera a Europa y yo pues obedecí, dije que sí. Muchos milagros empezaron a pasar porque era muy costoso ir a Europa en ese momento. Todavía es costoso, pero antes era todavía más costoso. Necesitábamos visa para ir a Europa y Dios hizo el milagro. Dios abrió las puertas, Dios proveyó el dinero que necesitábamos, Dios abrió el espacio, nos dio la visa y viajamos. En contra de todo pronóstico viajamos hacia Europa y, o sea, para mí fue impresionante. Yo, que me había criado en Bucaramanga, me había criado en Curumaní, que es este pueblito pintoresco que les compartí antes, podrán imaginarse un poco cómo eran las calles, cómo era el trato entre las personas, cómo era la gente allá. Y ese era mi chip, esa era la manera en la que yo interpretaba el mundo. Y de repente, por la obra y la misericordia del Señor, yo estaba en el otro lado del mundo, bueno, en la mitad del mundo, pasando el charco. Y los paisajes, créanme que contrastaban bastante. No que fueran mejores unos que otros, bueno, en ciertos aspectos sí.
Pero para mí era impresionante ver cómo el mundo cambiaba a mi alrededor y cómo el Señor, por su gracia, me había sacado de Colombia para llevarme a otro lugar a hacer cosas que yo ni siquiera me imaginaba. Esa es más o menos la primera parte del video y del testimonio. Yo nunca me imaginé ni siquiera en mi vida estar escuchando otros idiomas, estar escuchando, viendo gente que era tan diferente a mí, tanta historia a mi alrededor. Eso nunca me pasó por la cabeza. Y de repente, claro, con mucho tiempo de preparación del Señor y cosas así por el estilo, yo estaba ahí, viendo esas cosas con mis ojos y con 2 meses por delante para hacer la voluntad de Dios y hacer cosas que no, nunca me imaginé. Y ahí vamos a quedar por ahora.